bastante relajado. Quiero saludar también a las radios colegas que están conectadas a la señal de Radio Pública de Ecuador, son las 8 que reprisan pues nuestra señal. Son las 8:37 aquí en el territorio continental, 7:37 en las encantadoras Islas Galápagos. Estuvimos el día de ayer, perdón, pasamos extraordinario. Bueno, estuvimos en campaña. Bueno, estuvimos en campaña. Ningún candidato presidencial había visitado las Galápagos. Qué vergüenza. Sí, claro. Qué exclusión, por favor, como solo son 16.000 votitos. Usted sabe lo que significa Galápagos a nivel nacional y mundial. Y que ningún candidato presidencial, excepto el que está hablando, las visite, me parece un insulto a los insulares. Qué barbaridad. Y al país entero. Muy bien. Muy bien, entonces este programa va a ser de 1 hora, suele ser de 1 hora y media, presidente, pero debido a su agenda nos han dado solo 1 hora. Y entonces en honor al tiempo pues vamos a empezar. Le recuerdo los teléfonos: 250-6947, 250-8442. El chat también está habilitado. Orlando Urgiles ya está conectado y vamos con la primera pregunta, candidato. Solamente contar también a las personas que están siguiéndonos por Twitter, la cuenta Radio Pública, @ Radio Pública, el hashtag es Minga Democrática para quienes quieran citar o hacer preguntas también por el Twitter. Exactamente. Ahora sí, bueno, esta campaña, presidente, ha sido pobre en argumentos. Se ha centrado esta campaña más bien en atacar a la figura de usted como jefe de Estado, como presidente de la República, y el eje conductor ha sido las faltas de libertades. Entonces hemos convenido entre mis colegas de evacuar de este asunto para después centrarnos en argumentos y hablar un poco más de lo que queda. Pero ¿no? si me permite precisar algo, Giovanna, ha sido falta de argumentos por parte de la oposición. Usted lo bien ha dicho, ¿no? Todos contra Correa, todos tratan de bloquear la revolución, porque si no son ellos, que no sean nadie. Pero hay supuestas izquierdas radicales que deberían ser las más contentas con todos los avances, el reconocimiento del Ecuador a nivel latinoamericano, la integración, disminución de la pobreza. Pero si no son ellos, que no sea nadie. Además que eran parte del sistema, ya no lucran del nuevo sistema. Pero en todo caso, sinceramente, creo que el programa Alianza País es el más completo de la historia del Ecuador. Un programa muy técnico, hecho participativamente con más de 3.000 personas que dieron sus ideas, participaron de la construcción de este programa, y son 10 ejes, 35 propuestas muy concretas. La falta de argumentos, excepto bajarse los impuestos, no ha venido de la oposición, que son todos los otros candidatos, pero modestia aparte, creo que Alianza País ha tenido un trabajo muy responsable y creo que hemos presentado en esta campaña al país el mejor programa de gobierno de la historia. Ahora, para hacer la repregunta y después dejar que mis compañeros también pregunten, esto de la falta de libertad, eso golpea bastante, candidato, porque apela a esa parte emotiva del ser humano. No le van a dejar escoger la universidad y su hijo no podrá estudiar lo que quiera. No pueden chupar los domingos, va a poder tomarse una cerveza los domingos. O sea, de verdad, cuando yo vi eso de la cerveza los domingos, voy a opinar aquí, o sea, me pareció increíble. Volviendo a la pregunta, ¿qué respuesta podría darle usted a este tema de la libertad que es tan delicado? Que si ustedes analizan todos los procesos de cambio a nivel mundial, cuando no pueden negar la disminución de la pobreza, la dignidad, la soberanía, la educación, la salud, la infraestructura, tienen que caer en esos intangibles para dar terror, ¿no? La falta de libertad. ¿Y cuál es la falta de libertad? Que ahora tienen que pagar impuestos, porque no es que hay más impuestos. Yo les puedo demostrar, soy especialista en el tema, nuevamente, modestia aparte, que incluso se han reducido los impuestos. La clase media ahora puede deducir gasto de educación, salud, alimentación, arriendo, vestimenta de sus impuestos. Antes no lo podía. Las corporaciones pagaban 25% de impuestos de renta, ahora pagan 22%. Es mentira que se han aumentado los impuestos. El IVA, el 12%, es el más bajo de Latinoamérica junto con Paraguay. Y la mayor parte de los artículos de la canasta básica no pagan IVA, medicinas, alimentos. Entonces, es una falacia esto de que tenemos altos impuestos. Lo que pasa es que antes a la oligarquía, a los banqueros, a los grandes empresarios, ciertos grandes empresarios, les importaba pues si los impuestos eran altos o bajos porque no los pagaban. Ahora sí los tienen que pagar. Entonces les insisto, ¿no? Cuando no tienen ya, no pueden tapar el sol con un dedo, la transformación de la patria, entran estos intangibles, la libertad. Y para ellos la libertad es el feriado bancario. Miren, los que no hablan de libertad son los que cometieron el mayor atraco a libertad incautando nuestros depósitos. Libertad para ellos es libre mercado, supremacía del capital sobre el trabajo humano, la tercerización, esa era la libertad, el no pago de impuestos.
Por favor, estamos construyendo la verdadera libertad que solo se puede basar en la justicia, en igualdad de oportunidades. Y acá hay uno ridículo. Cuando yo leo la noticia, leo con mi esposa que es extranjera, se mata de la risa. Y para poder chupar los domingos, primero los domingos, ¿se puede beber? Usted puede tomarse una cerveza en su casa, lo que no se puede beber en la vida pública, y no se puede comprar licor el domingo. Y esos espectaculares resultados para reducir violencia intrafamiliar, accidentes de tránsito, al menos el día domingo. Y por si acaso, Illinois, donde yo estudié, es prohibido, es exactamente el mismo sistema que Illinois, estado de los Estados Unidos. O sea, supongo que entonces en Estados Unidos, que se dice el aladí de la libertad, tampoco hay libertad, porque al menos en el estado de Illinois no se puede comprar licores el día domingo. Que no se puede ir a los toros, mentira, no se puede matar al toro, eso contradice la Constitución, que da derecho a la Pachamama. Imagínense matar un animal como espectáculo público. Bueno, en Chile, que también es un ejemplo para estos neoliberaloides, no se puede, están prohibidas, ahí sí las corridas. Están prohibidas las peleas de gallos. Tengo que asumir que en Chile no hay libertad. Nos viven engañando. Pero por favor, pueblo ecuatoriano, ya no se deje ni siquiera, yo no iría a convencer, ni siquiera a preocupar por toda esta estrategia, que insisto, es la estrategia típica de la derecha, cuando ya no puede negar los cambios, la estrategia del terror, recurriendo a intangibles como libertad, su libertad. Libertad para el feriado bancario, libertad para no pagar impuestos, libertad para explotar trabajadores. Aquí estamos construyendo la verdadera libertad, que solo se puede basar en igualdad de oportunidades y en la justicia social. Otra bandera opositora ha sido el tema de la inseguridad. Un candidato ofreció armas para todos incluso. ¿Por qué ha sido más fácil cosas tan difíciles, lograr cosas tan difíciles como reducir la pobreza? Parece imposible, pues se ha hecho. Reducir el desempleo, se ha hecho. Ha sido más fácil que reducir la inseguridad. Bueno, para que vea la ignorancia y la incapacidad de ciertos candidatos que pretenden de nuevo dirigir la República después de su fracaso estruendoso, su traición sin nombre, proponen cosas que ya otros países están revisando. Mira el debate en Estados Unidos. Una de las causas de la violencia es que todo el mundo puede portar armas. Y ya están revisando esa medida, que es una enmienda constitucional, y que la defiende a ultranza los vendedores de armas y la extrema derecha, en una malentendida, nuevamente, libertad. Por ejemplo, para la extrema derecha de Estados Unidos, libertad es que todo el mundo puede tener una bazooka, por el amor de Dios. Y esa tontería que ya están revisando en Estados Unidos, la está repitiendo aquí un candidato, para que vea el nivel de candidatos que tenemos que enfrentar. ¿Por qué ha sido más difícil contrarrestar la inseguridad? Porque es un fenómeno mundial, pues Ramiro. Pero revisen la estadística. Ecuador está todavía muy por debajo de la media criminalidad de América Latina y los países más peligrosos. Mire, no me gusta dar nombres de países, pero pueden entrar a la web. Revisen. Los países más peligrosos de América Latina son los que tienen gobiernos de derecha, porque exacerban las causas últimas de esa violencia, que es la injusticia, la exclusión, la falta de educación, la falta de salud, etcétera. No digo que eso justifica la violencia, pero explica la violencia. Por supuesto, en el corto plazo hay que proteger a los ciudadanos honestos, pues, de los delincuentes, hay que tener penas que disuadan de cometer delitos y buscar la rehabilitación social. Pero los países más peligrosos de América Latina no son de izquierda, son de derecha. Es un fenómeno mundial, sobre todo se ha dado con mucha dureza en América Latina. Hay crimen organizado, estamos en medio de los dos mayores productores de droga del mundo desde el 2005. Lean los Wikileaks, ya decía el Wikileaks, la embajada de Estados Unidos, que Ecuador se ha convertido en una zona de tráfico de drogas, y recién lo descubre cierta prensa y ciertos opositores en nuestro gobierno. Pero nosotros no tenemos cultivo, somos el único país andino sin cultivo de drogas. Somos altamente exitosos en combatir esta clase de delitos, pero no podemos excluirnos de una realidad regional y mundial. Sin embargo, los avances son espectaculares. ¿Y el plus en el nuevo periodo cuál va a ser? Bueno, continuar, si estamos venciendo esa delincuencia con los UPC, el ECO 911, que significa una nueva orientación de la policía, de esa policía cuartelada, militarizada, a una policía comunitaria. No solo son infraestructuras espectaculares, no es solo el más moderno sistema de seguridad de América Latina y de los más modernos del mundo, el ECO 902, es la policía comunitaria. ¿Qué nos faltaba? La policía agarraba delincuentes, jueces venales no lo soltaban, con una mala interpretación de las leyes. Muchas leyes que no hicimos nosotros. El 2x1 lo propuso los social cristianos, pero son campeones del merecumbey para eludir responsabilidad. Y mentían. Es verdad que se estaban liberando delincuentes. Lo que no era verdad es que era por culpa de las leyes de Alianza País del gobierno, porque el gobierno no puede meter preso ni liberar a nadie. Era culpa de que no había control. Había un total descontrol y corruptela en el sector judicial, manejado en gran medida por los social cristianos.
cristiano y la partidocracia, ¿okay? Por eso tuvimos que llamar a la consulta popular para dar una respuesta democrática a este problema, y con el nuevo Consejo de Judicatura ahora se empezó a sancionar a los jueces que no soltaban delincuentes, más de 300 jueces sancionados, y se acabaron pues las caducidades de la prisión preventiva, y se acabaron pues las medidas sustitutivas para el violador, el asesino en serie, el asaltante a banco. Y estadística, hablemos de estadística, se nos había reducido la población carcelaria de 20.000 a 12.000 personas privadas de la libertad. Nos soltaron cerca de 10.000 delincuentes, Ramiro, Freddy, Giovanni, ojalá entendamos qué es esto. La policía agarraba delincuentes y los jueces los soltaba. ¿Cómo yo podía garantizarle seguridad al pueblo ecuatoriano? Ahora, con la reforma judicial aprobada en consulta popular, de nuevo esa población ha pasado de 12.000 a 21.000 personas privadas de la libertad, que si ustedes analizan los índices internacionales, es una proporción razonable para una población como la ecuatoriana. Y ya se ven los drásticos, claros resultados en cuanto a seguridad, la baja de 4 de los 7 principales delitos. El problema no estaba en la policía, el problema estaba en el sistema judicial, pero hasta esa reforma se opusieron los de siempre para que sigan los asesinatos, las violaciones, etcétera. Fracase el gobierno, así fracase nuestra comunidad, nuestra familia, nuestros hijos mueran en manos de la delincuencia. Por último, yo tengo que luchar contra la delincuencia con una ley que tiene más de 70 años, el Código Penal, con delitos anacrónicos, sin delitos actuales, sin acumulación de pena. Ya está hace un año el nuevo Código Penal, un esfuerzo enorme del gobierno nacional, básicamente el Ministerio de Justicia, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a los tratados internacionales, para derrotar a Correa. Ese código ultramoderno lo tienen bloqueado un año en Asamblea. Por eso requerimos mayoría en Asamblea. No podemos seguir sacando a la patria adelante con estos, perdónenme la expresión, atrasapueblos irresponsables que por hacerle daño a un gobierno, por ganar unos cuantos votitos en las próximas elecciones, no reparan en destruir a la patria entera. Pero estamos avanzando en la lucha contra la inseguridad y estamos venciendo. Pero insisto, esa reforma judicial fue clave porque nos soltaron cerca de 10.000 delincuentes. Revisen, por favor, ustedes que son periodistas de investigación. Candidato, y es cierto lo que usted refiere, el tema de la falta de propuestas. Sin duda, ahora que algunos de los pocos que hayamos de aquí, periodistas que tuvimos que salir de fuera de la ciudad de Quito por el feriado, pudimos ver el tema de las carreteras y muchos han querido minimizar la obra de la vialidad en nuestro país, ¿no es cierto?, los candidatos de oposición. Sin embargo, es un poco curioso ver cómo las mismas carreteras son usadas por ellos para hacer la publicidad política, ¿no? Los candidatos de oposición, y con uno ve puede hacer su campaña en forma segura y rápida. Además, sí. Pero son cosas que usted propuso, que el gobierno ha hecho, que el gobierno ha concretado, y uno de esos temas era el de la meritocracia. Siempre se valoró el tema de la meritocracia, y uno de estos temas ha sido usado justamente en la campaña. Ante la falta de propuestas, el hurgar en el pasado profesional de algunos de las autoridades del gobierno, de los ministros, de su candidato a la vicepresidencia. ¿Usted qué cree que pueda pasar en estos 2 últimos días de campaña, incluso en aquellos de reflexión, que pueda aparecer? No le dio resultado, pero mire el nivel en que ha caído el país, un descalificado como Jorge Escala, ya que apenas sabe leer y escribir, hablar todavía no aprende, ¿no? Que acuse de plagio a un profesional como Jorge Glass, y Jorge Glass es culpable hasta que demuestre lo contrario, y después nos hablan de derechos humanos. Por el amor de Dios, o sea, cualquier insulto que lancen estos tipos, cualquier infamia es recogida por la prensa y uno es el que tiene que demostrar lo contrario. ¿En qué país estamos? Ya basta de eso. Yo le hago una propuesta. Después de ganar las elecciones, que hagan un test de IQ, inteligencia. Jorge Glass con Jorge Escala. Y si Jorge Escala saca la tercera parte de lo que saca Jorge Glass, le pido renuncia a Jorge Glass. O sea, mire de dónde viene, de un descalificado como Galo Lara. Esas son las reformas que tenemos que hacer. Por ejemplo, que alguien que huyó ante una acusación grave, ¿no?, y no asumió esa responsabilidad, no puede ocupar ningún cargo público. Este señor fue acusado de violación y asesinato, no en este gobierno, hace más de 10, 12 años. Y no es que fue sobreseído por la justicia, huyó hasta que prescribió el juicio y regresó al país. Estos son los fiscalizadores de la revolución. Estos son los que lanzan lodo a diestra y siniestra y recogen toda esa basura, la prensa mercantilista, la prensa corrupta, porque le hace daño al gobierno. Le hace daño a la patria, a la ética, a los derechos humanos, a la Constitución. Todo el mundo es inocente hasta que se muestre lo contrario. No, aquí cualquier descalificado lanza cualquier difamación y es el difamado el que tiene que demostrar que no es así. ¿Hasta cuándo? Y por si acaso, en esto ha habido un complot de la prensa mercantilista impresionante, porque el Foro Politécnico, el Foro de Profesionales Eléctricos han hecho manifiestos para respaldar a Jorge Glass, y ha habido aquí diarios
que dicen que defienden la prensa libre, que se han opuesto a publicar esos manifiestos, para que vea el complot que ha habido, porque no tienen otro recurso, o sea, el recurso de los mediocres, de la gente sin